Estimados, bienvenidos a la clase número 15 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. En esta oportunidad vamos a trabajar con un caso y vamos a ejercitar nuestra capacidad de análisis como una de las actividades previas a la elaboración de un proyecto. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en esta oportunidad? Vamos a intentar identificar la información que disponemos, vamos a identificar la información que nos hace falta y vamos a intentar establecer algunos criterios para el diseño. ¿Sí? Bien, les cuento en qué consiste. El caso es el siguiente. Dice, recientemente se ha tomado la decisión de aumentar la producción de mineral de la mina del Polaco en un 500%, lo que ya se ha resuelto con la compra de nuevas máquinas, entre las que destacan dos cargadores nuevos que triplican la capacidad de trabajo de lo actual, que se conserva en la empresa desde 1988. La actual cancha de acopio tiene por dimensiones 25 por 30 metros, lo que no facilita el trabajo de los nuevos equipos ni tampoco permite mantener un stock de mineral significativo. Se solicita elaborar un proyecto para ampliar la cancha para cubrir las nuevas necesidades, considerando que una ampliación debe realizarse en el mismo terreno, que presenta desniveles menores en torno a los 10 centímetros máximo. Bien, veamos. En este caso la propuesta ya está hecha, ¿sí? La propuesta ya está hecha. Entonces, debemos entender como primer punto es ampliar la cancha de acopio. Bien, para este tipo de cosas uno tiene que ser lo suficientemente sencillo y plantearse o esquematizar cuál es el desafío. El desafío es que tenemos una cancha que tiene estas características. Dice que tiene 25 por, perdón, 25 por 30 metros. Esas son sus dimensiones. Y esta cancha nos sirve actualmente para las actividades que tenemos de producción. Vamos a intentar aclarar. ¿Para qué tenemos la cancha de acopio? La cancha de acopio es para acumular el mineral. Evidentemente, por el tipo de caso, esto se trata de una producción pequeña de minería, o sea, de pequeña minería, y que lo más probable es que su poder comprador sea Anami o alguna empresa de la mediana minería que le está comprando el mineral. Esa es la situación. Entonces, vamos a tratar de identificar la información con la que estamos disponiendo. Primero, analizando las dimensiones, si nosotros decimos que tenemos una cancha de acopio, lo más probable es que tengamos un área que es de uso exclusivo para el acopio, ¿sí? Y otra área que seguramente va a ser de uso para el cargador y para el acceso a los camiones. Eso es lo que deberíamos tener nosotros, ¿ya? Ahora, la situación que va a ocurrir es que va a haber un incremento en la producción, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir, esto es para la producción actual, es suficiente, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos manejar como información, es suficiente. Bien, pero resulta que vamos a pasar a una producción futura que es ni más ni menos que 5 veces la producción actual. Entonces, inicialmente, si nosotros intentáramos razonar esto y nos piden ampliemos la cancha, ¿qué debería uno hacer? Dice, oye, si me crece 5 veces la producción, entonces tengo que multiplicar por 5 la cancha. Y puede que sea cierto, pero cuando uno lo piensa con un poco de tensión se da cuenta que, oye, paremos, ¿no será mucho agrandar la cancha tanto? Veamos. Esta es la información de la que disponemos. No sabemos cuánto es la producción. No sabemos. ¿Sí? No conocemos de dónde proviene, cuánto es en toneladas, nada. No dice nada del ejercicio. Solamente nos dice que crece en un 5%. ¿Qué otra información más nos están dando? Nos están dando que el sector donde se encuentra ubicado es prácticamente plano, no tiene diferencias de nivel.
Por lo tanto, estamos hablando de un terreno donde perfectamente se puede seguir creciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a plantearnos que inicialmente pareciera que todo indica que deberíamos crecer en algunas direcciones. Puede ser que en una sola o en varias direcciones. Agrandar la cancha. Ahí ya tenemos algunas ideas de lo que podemos hacer. Veamos qué más, qué nos dan de información. Nos dicen que cuentan con un cargador que lo tienen hace mucho tiempo, así que tendríamos que asumir que este es un cargador pequeño y es de 1988. ¿Cuál es la situación? La situación es que van a llegar dos cargadores, al parecer mucho más grandes, ¿sí? Porque resulta que cada uno de estos es 3 veces el cargador actual en capacidad. Eso es para que ustedes le empiecen a dar vuelta como buenos mineros. ¿Qué significa que tenga 3 veces la capacidad? Es la capacidad de trabajo eventual, ¿cómo se llama? Definitivamente. Ahora, ¿qué otra información respecto a lo que estoy indicando? Ya, no hay más información. No hay más información. Entonces, de partida, si nos piden algo de este estilo, veamos, ¿podríamos obtener información sobre cuánto es lo que produce esta empresa? Veamos si lo podemos recalcular. Yo lo único que le estoy pidiendo, por favor pongan atención en la manera que tengo de razonar. Si no me dan el dato, yo sé que esa información me falta, ¿cierto? ¿Cuál es la información faltante? Es la producción actual. Veamos, ¿será posible hacer la deducción de esta información? Sí, miren. Podríamos asumir de que el acopio tiene esta forma, ¿sí? Y que acá es donde tengo con mucha imaginación, este es el cargador, ¿ya? Trabajando. Bien, ¿qué podemos saber nosotros? Si tiene esta forma, podríamos por ahora asumir de que es una forma aproximadamente como de un paralelepípedo, ¿sí? Bien, pero lo que nosotros deberíamos lograr saber, para saber cuánto es lo que hay acá, de partida necesitamos saber cuánto es esta área de trabajo, por ejemplo, y cuánto es el área de acopio. Veamos qué podríamos decir al respecto. Yo les propongo la siguiente situación. Le vamos a dar al cargador, vamos a colocarlo acá, le vamos a dar al cargador unas dimensiones, ¿sí? Y vamos a decir de que este cargador tiene un largo y un ancho, ¿ya? Y además vamos a entender de que este cargador puede levantar hasta cierta altura la carga. ¿Por qué? Porque ha sido este el cargador el que ha venido a depositar el material que proviene de la mina. Entonces veamos algunas cosas que son como de sentido común. Veamos, ¿cuánto podría ser el largo de este cargador? ¿Para qué me sirve el largo y el ancho del cargador? Ese largo y el ancho del cargador me sirven a mí para saber más o menos cuánta es el área de trabajo que tiene que utilizar. Por lo tanto, yo creo que ustedes ya se están dando cuenta, porque este es un material que ya deberían manejar. Esto me está diciendo cuánto es el espacio con el que se mueve y el radio de giro que tiene el equipo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, lo que nos interesa a nosotros como dato es ese largo, y ese largo vamos a decir que nos va a dar cuánto es el espacio en el que tiene que circular. Vamos a asumir que podría ser un espacio como este. Pero si el vehículo se necesita mover, me va a ocupar ese espacio. No sabemos cuánto es, no tengo idea. Simplemente sé que esta distancia que está acá, ya, es el valor de L multiplicado por un factor que no conocemos. Y miren, ya tenemos más o menos definido
cuánto es el espacio con el que vamos a trabajar, puesto que decidimos que este era el sector para el acopio y aquí ya hemos dejado un espacio, ya nos dio un ancho para trabajar. Bien, ¿qué podemos hacer con la información de la altura? No conocemos, fíjense que estamos trabajando sin saber absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer con la información de la altura? Con la información de la altura nosotros podríamos asumir cuánto es la altura que tiene ese acopio. ¿Sí? Como ya sabríamos cuál es la altura, y si conocemos, como ya sabemos el dato, este es 30 metros, el sector más largo, entonces ya sabemos que el ancho de esto es 30 menos, ¿qué cosa? L por F. Ese sería el ancho. ¿Y sabemos cuál es el largo de esto? Claro, sabemos que el largo es 25. Miren, ¿qué es lo que nos va a dar? Que el volumen de esta pila sería la altura de la pala por 30 metros menos el largo del cargador por un factor de corrección y por 25 metros. Uno dice, ¿qué es lo que puedo obtener de ese tipo de información? ¿Qué es lo que podría obtener de ese tipo de información? Puedo obtener el volumen, pero a partir de esto, si yo asumo que el tonelaje no es otra cosa que la densidad aparente por el volumen, solo me está faltando el dato de la densidad aparente. Veamos cómo anda la memoria. ¿Cuánto puede ser la densidad aparente del mineral que sale de una mina pequeña? De una mina pequeña, donde no salen colpas de 40 pulgadas, ¿sí? Sino que estamos hablando de fragmentos que andan en torno a máximo 20 pulgadas, ¿ya? Entonces uno dice, bien, una densidad aparente para ese tipo de cosas, probablemente vamos a empezar a despejar algunos datos. Probablemente anda en torno a 1,9 o 2,1 toneladas por metro cúbico. Ahí tenemos un dato. Veamos ahora, si es un cargador chico, ¿cuánta puede ser la longitud de un cargador chico? ¿Serán 5 metros? Dejémoslo en 5 metros. 5 metros. ¿Cuánto sería este famoso radio de giro? Puede que sea simplemente un incremento del 50%, que no es otra cosa que multiplicar por 1,5. Entonces, según esto, vean, en un rato nos está dando 7,5 metros. ¿Qué cosa? Esta parte que está acá. Y podemos empezar a despejar. ¿Cuánto sería? 30 menos 7,5 sería 22,5 metros. ¿Cuánto puede ser la altura de la pala? Asumamos que es de 3 metros. Eso es lo máximo que puede descargar. Esa es la máxima altura que puede alcanzar. Asumiendo que ese es el máximo, ya podríamos despejar. Y fíjense que ya nos está dando alguna cuestión más o menos interesante. Si lo juntamos con el dato y nos casáramos con 1,9 toneladas por metro cúbico y despejamos eso, perfectamente podríamos saber cuánto es la producción. Ahora, esto es un ejercicio de imaginación, por supuesto. Esto no está muy basado en la realidad, simplemente estoy tratando de introducir el concepto de análisis, analizando cuál es la información que tenemos, ser capaz de identificar cuál es la información que nos falta, ¿ya? Y a partir de eso establecer algunos criterios de diseño. Entonces, como ya tenemos alguna información, nosotros ya sabríamos cuánto es la producción. Lo único que necesitamos ahora saber es cuánto va a ser la producción futura. Y la producción futura la definimos como 5 veces más. Entonces, fíjense que la producción futura la podríamos llegar a despejar. Miren cómo nos acabamos de inventar una ecuación bastante interesante. La densidad aparente por H por 30 menos este factor corregido y 25 metros. Y esto nos puede dar y esto multiplicado por 5. Y ya obtendríamos ese valor. ¿Qué ventaja tiene?
como obtenemos ese valor, después lo único que hay que hacer es cambiar alguna información. ¿Cuál? Démonos cuenta, esto nos va a dar una producción, ¿sí? En toneladas, ¿cierto? Ese es el dato que nos va a dar en toneladas. Nosotros la podemos volver a despejar, ¿sí? O lo podríamos hacer de la otra manera, pero fíjense, como ya tengo el dato de producción, lo único que tengo que hacer es esta nueva producción, la despejo, la divido por la densidad aparente y me va a dar un volumen nuevo, ¿ya? Ahora, de ese volumen nuevo, ¿puedo despejar algunos datos? Sí, voy a dejar la altura constante. Entonces, vamos a decir que esto era la producción nueva, producción futura, no es otra cosa que 5 por la densidad aparente por el volumen nuevo, y esto es H por área. Esta altura ya la conocemos, eso lo conocemos y eso lo conocemos. Este dato no lo conocíamos. Y al tener esa área, nosotros perfectamente sabemos cuánto es lo que hay que hacer crecer la cancha. Ojalá que me vayan siguiendo con la idea. Yo simplemente, repito, es un ejercicio de imaginación para introducirnos al concepto del análisis pensando en el diseño. Entonces, visto de esta manera, nosotros podríamos obtener una nueva área. Esa nueva área, vamos a dejar el área pequeña, como era antiguamente, esa nueva área va a hacer que se nos incremente el espacio de la cancha. Pero fíjense, esa área solamente es esta área, ¿sí? Entonces solamente tenemos un dato, tenemos algunas cosas. Por ejemplo, puede ser que decidamos nosotros que queremos crecer, voy a borrar, que solamente deseemos crecer respecto a la cancha antigua. Vamos a dejar así, vamos a marcar en rojo el área de acopio y vamos a decidir que queremos crecer en esta dirección, hacia acá, nada más que en esa dirección. Por lo tanto, fíjense que perfectamente podríamos haber hecho lo siguiente, podríamos haber hecho el incremento y nos da el tamaño de la cancha. Pero tenemos otro inconveniente, porque dicen que estas máquinas, los cargadores nuevos, van a ser ahora 2 y tienen 3 veces la capacidad. Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros, si supiéramos realmente qué modelo es y conociéramos el modelo, vamos a saber cuál es la longitud de los nuevos cargadores y cómo deberíamos nosotros calcular la nueva área de la cancha, ¿ya? Voy a borrar un poquito acá porque creo que la idea ya se entendió. Y aquí es donde empezamos a establecer algunos criterios para el diseño. Puede ser que en este caso tengamos varias configuraciones. Puede ser que una propuesta significa que vamos a trabajar con el acopio en un sector, ¿sí? Puede ser de que otra propuesta sea acopio 1, acopio 2, y este sería el sector de cargueo y transporte. Puede que sea esa la solución. Pero quiero que se pongan a pensar en el siguiente caso. Aquí tenemos 2 propuestas, pero pueden ser cientos de propuestas. Pero ahora quiero que se fijen, vamos a colocar algunos conceptos entre medio. Esta empresa en ninguna parte nos han dicho que se va a detener. Por lo tanto, si construimos la cancha, piensen un poco en esto, si construimos la cancha vamos a tener que construirla mientras todavía estamos ocupando la cancha antigua, ¿sí? Entonces, vamos a plantearnos de que este es el caso, ¿ya? De que ese es el caso. Y lo que hicimos fue, lo voy a dibujar de nuevo, lo que hicimos fue que respecto a la cancha antigua, la hicimos más grande.
Lo voy a marcar aquí en rojo, qué tanto más grande la hemos convertido. La hemos convertido en exactamente eso. ¿Sí? Donde el área de copio nueva va a ser esto que voy a marcar en verde. Ahora quiero que la piensen un poquito. Necesito seguir operando. Necesito seguir operando. Por lo tanto, ¿qué podría ser pertinente? Si yo quisiera planificar ese trabajo, podría ser pertinente de que yo siga operando en este sector y quizás tenga que construir, mandar a los topógrafos a que me dejen las marcas y empiece a trabajar desde esta dirección hacia acá, hasta completar este espacio. Puede que lo deje aquí el día 1, empiece a trabajar desde este sector hasta terminar esta zona y luego seguir en las otras direcciones. Y así podría mantener la primera cancha funcionando mientras termino de construir esta otra cancha. Esa es una solución. Si hubiera sido el otro esquema, habría sido otra la solución. ¿Ya? Ahora, quiero que se fijen bien. También hay otro tipo de situaciones. Como en este caso, hemos decidido darle esta configuración, nosotros asumimos cierto tipo de costos. ¿Ya? Si hubiera sido otra la configuración, tendríamos otro tipo de costos. Eso lo quiero que lo podamos discutir en la sesión de Teams. Yo sé que este ejercicio es sencillito y estoy exigiendo que simplemente lo puedan visualizar y se lo puedan imaginar. No estoy apelando a nada que no puedan resolver con unos cálculos sencillos en una calculadora, pero es información que ustedes manejan. Ahora, ¿qué cosas serían interesantes? Las cosas que serían interesantes es tratar de descubrir más. ¿Cuál es la otra información que nos falta? Y quiero que se fijen bien. Significaría que ustedes, si quisieran completar este ejercicio como corresponde, lo más probable es que tendrían que empezar a buscar información donde esta información sobre los cargadores podría estar en algún catálogo. Y en los catálogos de cargadores, ¿qué es lo que encuentra uno? El radio de giro, la longitud, la altura. ¿Y cuál es la altura máxima de descarga? De ahí viene esa información. ¿Ya? Por el otro lado, si estamos hablando de que aumenta tanto la producción, hemos estado descartando qué es lo que pasó con los camiones. ¿Qué tamaño tienen los camiones? ¿Realmente esa es la mejor configuración? Fíjense, cuando nosotros hablamos de proyectos y empezamos simplemente a tratar de analizar un desafío, empezamos a enfrentarnos con este tipo de cosas. Nos damos cuenta que hace falta información. Esto no es tan sencillo como eventualmente puede parecer de que un proyecto parte con que, mira, tengo este yacimiento y tengo estas leyes y se acabó. No. Significa que hay que ponerse a pensar y hay que ponerse a primero ser capaz de detectar cuál es la información con la que cuento y qué puedo hacer con esa información. Y ser capaces de detectar cuál es la información que no tengo pero que la necesito. Y finalmente, como tercer paso, es darse cuenta o por lo menos ser capaces de establecer los criterios de diseño. En este caso, yo desconozco si ustedes como especialidad tienen alguna suerte de ecuaciones de diseño de cancha. No lo sé, en una de esas sí. Pero fíjense que aquí establecimos unos poquitos criterios y hemos llegado a algo. Perfectamente nosotros podríamos llegar a alguna suerte de ecuación que nos defina cuál puede ser una cancha ideal en función del tipo de equipos. De eso se trata la sesión de hoy día. Introducir algunos conceptos relacionados con el diseño, pero primero partimos con el análisis inicial. Esto ya lo hemos visto varias veces, pero ahora formalmente le estoy diciendo, de esto se trata. Así que en la sesión de Teams vamos a conversar sobre esto y eventualmente le voy a dejar alguna información para que lo puedan desarrollar también. La misma idea. Nos estamos viendo.